Hoy el tema es, como ya se ha dicho, paz en la guerra. Este tema tiene dos partes. Ya lo ha dicho, yo soy periodista de profesión y predicador de vocación. Estoy uniendo siempre las dos cosas. Poco antes de llegar aquí estuve dando conferencias en la Universidad de Harding. Yo hablaba por la mañana a los estudiantes en inglés y uno de los organizadores me dice: hermano Monroy, después de dar usted la conferencia ya no le vemos más por aquí y hay otros que hablan. ¿Dónde está usted? Vaya usted a la habitación de mi hotel y allí me encontrará. Yo trabajo para una agencia de prensa que tiene 1 millón de visitas. Tengo que escribir 2 artículos semanales. Esté donde esté, tengo que escribir 2 artículos semanales. Y 2 artículos que han de tener calidad. Uno de los 2 es tema libre. Yo puedo elegir el tema. El otro no. El otro es la sección que llevo en esta agencia de crítica literaria. Tengo que escribir cada semana sobre libros nuevos y cuando esto ocurre tengo que leerme un libro cada semana obligatoriamente para comentarlo o escribir sobre algunos autores. Generalmente comento libros y para escribir estos 2 artículos pues tengo que encerrarme en la habitación, tengo que dejar de estar todo el tiempo en la conferencia como me gustaría, pero no puedo renunciar a este trabajo, es un imperativo. La agencia funciona todos los días y somos varios redactores y yo tengo estos 2 artículos por internet. Por eso, si ustedes no me ven durante algunas horas y quieren verme, pues vayan al hotel donde estoy, allí estoy. No ando perdido por las calles de Monterrey. Ando escribiendo para la agencia. Hoy he contado esto porque hoy voy a hablar en las 2 vertientes. Voy a hablar como periodista, primero, ustedes van a ver al periodista, voy a dar noticias, y luego voy a hablar como predicador del Evangelio. Guerra y paz, ustedes lo saben, los que leen, sobre todo mi hermano Saturnino González, que es un intelectual. Tengo un libro para ti, estés donde estés, no sé dónde estás. ¿Estás aquí o estás también escribiendo? Ah, estás aquí. Tengo un libro para ti en inglés. Aquí. Tú lo sabes, Guerra y Paz es una novela del gran León Tolstoy, el clásico escritor ruso. Fue publicada en 1878. No voy a comentar la novela, voy a hablar de la guerra y de la paz. Desde luego, predicar no es hablar. Tengan ustedes en cuenta esto, por favor. Predicar es comunicar. Si usted no comunica, puede estar hablando horas, que la congregación se marchará sin enterarse absolutamente de nada. Hay predicadores que sí hablan, pero no comunican. Y yo trato de hacerlo en la medida en que me es posible. Primero voy a hablar de la guerra, después de la paz, pero con una intención de fondo: hablar de la guerra en las iglesias y de la paz que debe haber en las iglesias. La guerra ha sido una constante en la historia universal. El capítulo 6 del Apocalipsis habla de 4 jinetes montados sobre caballos de distintos colores. El caballo rojo simbolizaba la guerra. Dice Juan: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada.
El caballo rojo ha seguido trotando a lo largo de toda la historia. El informe que he sacado de las Naciones Unidas es estremecedor. Dice este informe, hecho por científicos, que en 3000 años de historia, pónganse las manos en la cabeza, en 3000 años de historia, solo la humanidad ha tenido 60 años de paz. El caballo rojo y su jinete siguen cabalgando mortalmente sobre la faz de la tierra. El siglo XX ha sido un siglo cambalache, según el tango de Carlos Gardel. La palabra cambalache significa engaño, trueque, significa falsedad. Ha sido un siglo terrible. Ha conocido dos grandes guerras mundiales. La primera de 1914 a 1918, que dejó 20 millones de muertos. La Primera Guerra Mundial. Luego viene la Revolución Soviética de 1917, 3 millones de muertos. La Segunda Guerra Mundial, que empieza en 1939, cuando el ejército de Hitler invade Polonia. Esta guerra termina en 1945 con el arrojo de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki por orden del presidente norteamericano Truman. Concluye esta Segunda Guerra Mundial con 40 millones de muertos, en su mayoría jóvenes. Luego llega la Revolución China, cuando muere Mao Zedong en 1976, deja por toda China 20 millones de cadáveres. Y la guerra no para. Entramos con la guerra en Corea, 3 millones de muertos. La guerra en Camboya, 2 millones de muertos. La guerra en Vietnam, 3 millones de muertos. La guerra en Sudán, 2 millones de muertos. La guerra en la India, otros 2 millones de muertos. Y el siglo XXI en el que estamos viviendo no es más esperanzador. Es un siglo tétrico. Otro informe de las Naciones Unidas, con estadísticas actuales de ahora, dice, aunque no lo veamos, dice que en estos momentos en el mundo hay 169 puntos de guerra. Conocemos las más sobresalientes, sobre todo en Israel y Palestina. El Papa actual ha dicho que esto es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Espero que el Papa se equivoque, como se equivoca en tantas cosas. Espero que se equivoque también en esto, que la Tercera Guerra Mundial esté únicamente en su mitra o en los archivos del Vaticano, que ojalá ardieran todos. Espero que no haya una Tercera Guerra Mundial. En este siglo lo más aberrante ha sido la guerra de Irak, cuando el 19 de marzo, yo estaba el 19 de marzo en una serie de conferencias en Uruguay, en Montevideo, cuando el 19 de marzo de 2003, el señor presidente Bush anunció que habían bombardeado Irak. Y según él, y según sus allegados, era un hombre que todas las mañanas leía la Biblia. No sé qué Biblia leía. No conocía Irak cuando empezó a bombardear este país. El país más antiguo de la guerra, Irak, la antigua Mesopotamia, donde se cree que estuvo el huerto del Edén, el país del Éufrates y del Tigris, los dos ríos de la Biblia. El periodista Guillermo Altares, que fue enviado a Irak para cubrir parte de la guerra, dijo: vi a un soldado rubio, norteamericano, que decía en las cámaras de televisión: hoy hemos mandado al infierno a 60.000 iraquíes. Nos importan punto suspensivo.
¡Qué hazaña! Mandar al infierno a 60.000 iraquíes. La guerra en Irak fue tremenda. ¿Y qué ha conseguido el señor Bush con la invasión de Irak? Aquí tengo otro artículo en inglés donde un gran líder político en Irak dice: el señor Bush quería traer a Irak la democracia. Mató a un supuesto dictador, Saddam Hussein, pero ahora tenemos literalmente a 50 dictadores. No se puede, no entienden la política de Estados Unidos, no se puede llevar el sentido de democracia occidental a los países orientales, que se rigen por otros esquemas, se rigen por los esquemas del Corán, no por la Biblia. Todos los días, usted lea el periódico, todos los días hay muertos en Irak. ¿Qué se ha conseguido con esta invasión? ¿Qué se ha conseguido con la guerra contra el Islam? Ahora mismo el señor Obama está muerto de miedo y con razón, porque el Islam está resurgiendo en Oriente Medio y está muy bien organizado. El Estado islamista ya no es Osama Bin Laden, es una organización, es un ejército poderoso, que de esa parte del mundo sí que puede originarse un conflicto universal, aunque pidamos a Dios que no sea así. Pero el llamado Estado Islámico está sobrepasando todas las perspectivas. Estados Unidos está contento porque hay 20 países que le están apoyando en la matanza contra el Estado Islámico, y está cada día bombardeando, pero no conoce a los árabes o no tiene asesores. Estos son indomables, ellos siguen matando. ¿Y de qué manera? Si ustedes han visto en la televisión, han matado a 3 periodistas, un francés y 2 norteamericanos, y tienen 5 más en capilla para matar, siempre degollándolo. ¿Por qué no con un tiro o con una horca? Porque el Corán dice que al infiel hay que matarlo con un cuchillo, hay que degollarlo. Y usted habrá visto a este verdugo vestido de negro empuñando un cuchillo, un arma, un machete para degollar. Seguirán degollando. Si no se pone freno a esto, seguirá degollando. Otro punto en este tema es que la guerra, usted lo sabe si lee la Biblia, la guerra tiene un origen religioso, desgraciadamente. Por eso en nuestras congregaciones hay más guerra que paz, porque el origen de la guerra es religioso. El Apocalipsis nos habla de una guerra misteriosa. Usted la ha leído, pero hay algunos que no la han leído, y yo la voy a leer. Dice Juan en el 12 de Apocalipsis: hubo una gran batalla en el cielo. La primera guerra religiosa fue en el cielo, y sus ángeles, Miguel y sus ángeles, luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ojalá que no lo hubieran arrojado. Si esta batalla tuvo lugar en el cielo, entre Satanás y los ángeles de Dios, que se hubiera quedado Satanás vencido en el cielo, estaríamos mejor. Lo mandó a la tierra, y lo que hizo este dragón rojo fue traer la guerra original religiosa que se originó en el cielo, traerla aquí a la tierra. Y aquí lo tenemos levantando guerra. Se podía haber quedado allí el muy dragón,
Se podía haber quedado en el cielo y haber seguido luchando allí, no haber venido aquí a la tierra, pero aquí lo tenemos. Cuando los egipcios mueren en las aguas del Mar Rojo, Moisés grita. Yo no subrayo este versículo, pero aquí está. Moisés grita: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Jehová, varón de guerra. Y tienes que gritarlo. En Número 21 se habla de otro libro misterioso. El título de este libro misterioso es Libro de las Guerras de Jehová. Es un libro que ha desaparecido. Ojalá que no se encuentre nunca. Yo imagino que Libro de las Guerras de Jehová será un libro de las guerras de Jehová escrito por seres humanos, no escrito por el mismo Jehová. Pero no quiero que usted olvide esto, hermano predicador. No lo olvide. Hay guerra en su congregación, la habrá siempre. Luego vendremos a esto. Y es porque la guerra tiene un origen religioso. ¿Qué pasó con el cristianismo? El cristianismo conoció 3 siglos de paz. Luego interviene el señor Constantino, que dicen que se convirtió al cristianismo y no hubo nada de conversión. Lo que hubo fue una estrategia política. El cristianismo estaba invadiendo el imperio romano y él quería utilizar a los cristianos para armar a su ejército con elementos humanos. Constantino en el 312 dice que se convierte y empieza otro tipo de guerra. Según la leyenda y la mitología, no la historia, dice que Constantino, en pleno frente de batalla, vio a una cruz con un letrero que decía: con este signo vencerás. Pero Constantino fue un emperador sanguinario antes y después de su supuesta conversión. Después de Constantino, el mundo cristiano ya no conoce la paz. Guerra tras guerra, 16 siglos de guerra han manchado el nombre de Cristo en la tierra. Desde el siglo IV al siglo XX, el cristianismo ha protagonizado 16 siglos de guerra. En 1095, la Iglesia Católica empieza las cruzadas. ¿Saben ustedes el odio que tiene ahora los países islámicos hacia el cristianismo? Pues tiene un origen histórico, porque en el siglo XI Europa se queda vacía de jóvenes. El Vaticano reúne a jóvenes en las cruzadas para mandarlo a Oriente a matar al turco, que entonces Turquía era más musulmana de lo que es actualmente en nuestros días. El siglo XI, la Iglesia Católica empieza con expediciones militares al Oriente Medio para matar al turco, y las cruzadas duran hasta el siglo XVII, 6 siglos en que el supuesto cristianismo, personificado en la Iglesia Católica, se involucra en guerras en el Oriente Medio para matar a los maometanos. Y ellos no lo han olvidado. El Islam no lo ha olvidado. El Islam es una religión de guerra. Yo he nacido y leo el Corán en la lengua árabe. Cuando se me presenta como español, pues yo no soy español, no del todo. De madre española, de padre francés y nacido en África del Norte. Conozco muy bien el Islam. Los maometanos no olvidan estos siglos de cruzada, desde el 11 hasta el 17, que fueron promovidos por el Vaticano, por la Iglesia Católica, para matar al turco. Pero termina las cruzadas, o antes de terminar las cruzadas, y la Iglesia Católica no se queda tranquila. Entonces inventa la Inquisición,
La Inquisición que mató también a muchas víctimas aquí en México, en Colombia, en Perú y en otros países de la América Latina. La Inquisición la inventa el Vaticano en el siglo XI y dura hasta el 1869, cuando la reina Isabel española termina con la Inquisición. Siglos de Inquisición. ¿Para qué? Primero, para matar al maometano, para matar al judío. Después de la Reforma, para matar al protestante, para matar al hereje. Y si ustedes tienen la oportunidad de ir y ver un museo de la Inquisición, ustedes verán los horrores que practicaba la Inquisición. Algo terrible, indescriptible. Yo publiqué en una revista los instrumentos que utilizaba la Inquisición y muchos me devolvieron la revista diciéndome que no podían ver ni leer aquellos crímenes. La Iglesia Católica ha sido maestra en los años de Inquisición. Judíos, protestantes y mahometanos y católicos, nada menos que Fray Luis de León fue sentenciado por la Inquisición. Simplemente era un sabio franciscano, pero él tradujo el Cantar de los Cantares del hebreo al castellano, y simplemente por traducir el Cantar de los Cantares fue condenado por la Inquisición. Hasta hace poco, hasta hace 60 o 70 años, la Iglesia Católica prohibía la lectura de la Biblia. Simplemente se leía la Biblia en latín, y en un idioma en que el pueblo no la entendía en absoluto. Y el Papa sigue igual, sigue hablando en latín, sigue leyendo en latín. Va a dar al mundo, acuérdense ustedes de las palabras de Juan Antonio Monroy, un 22 de octubre del 2014, este Papa va a traer al mundo más tragedia que los papas anteriores. Porque los que se presentan así, de esta manera, que todo está bien. Ayer leí en el Milenio, en el periódico El Milenio, un artículo precioso. La Iglesia Católica no ha cambiado. Un artículo de una página entera. No ha cambiado. El Vaticano no cambia. Sustituye a un papa por otro, pero no cambia. La Inquisición fue fomentar la guerra para matar a los que ellos creían herejes y a los mismos católicos que no actuaban de acuerdo a lo que el Vaticano mandaba.